Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra estimada abogada Ana Scaling Nolasco de la Rosa. Ella es especialista en Derecho de Familia, Administrativo, Inmobiliario y Registral, así como también en Derecho Civil y Empresarial. Con ella hablaremos sobre renovación de la cédula de identidad, conflictos legales que impiden que obtengas un documento y la nueva ley de alquileres. Hablamos también sobre la debida diligencia. ¿Qué es eso? De eso conversamos en este momento. Mi estimada, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas? Perfecto, perfecto. Muy Qué emocionada por bien. poder compartir con ustedes sobre estos temas que están tan de boga actualmente. Así es. Vamos a empezar hablando de la debida diligencia en el aspecto inmobiliario a la hora de alquilar y comprar un inmueble. A propósito de que tenemos una nueva ley de alquileres, me gustaría que de entrada nos expliques qué es la debida diligencia, a qué hacemos referencia cuando hablamos de eso en materia jurídica. Sí, es una parte muy importante. No sé si ustedes han visto que actualmente hay muchas denuncias de estafas inmobiliarias. Esto Sí. es cuando las personas están haciendo compras, ya sea de inmuebles en planos, de terrenos o que están comprando independientemente inmuebles sin la debida asistencia de un representante, un abogado especialista en el área para verificar que el inmueble es el correcto, que quien te está vendiendo es la persona que tiene la titularidad del derecho, que no es casado, que el precio sea justo, que el inmueble va a ser útil para el objeto que tú tienes. Entonces, a ese proceso de depuración del inmueble y del vendedor le llamamos la debida diligencia inmobiliaria. Es Oh, vital poder agotar este procedimiento para evitar perder dinero, ser estafado o comprar un inmueble que no te va a servir para lo que tú quieres o comprárselo a quien no debes. ya, ya. O sea, que es básicamente hacer ese trabajo de investigación Una profundo, depuración. de una Ujú. depuración de la mano de un profesional para usted evitar meterse en un problema. ¿Cómo aplicar esto así de manera llana? Vamos a empezar por ahí, por ejemplo, el tema de los alquileres, tanto para quien alquila como para quien arrienda, como para tanto el inquilino como el que va a arrendar, ¿no? Ambas partes que sufren bastante en este proceso, en el caso del propietario porque no le pagan o porque le destruyen la vivienda, y en el caso de la persona que se mude porque le prometen cosas o le garantizas cosas que finalmente no cumplen, o porque le suben bueno, muchas cosas que El se dan allí alquiler. de por medio. ¿Cómo equilibrar eso allí con la debida diligencia? Claro, mira, la debida diligencia, como lo estamos mencionando, no solamente lo vamos a usar cuando vamos a comprar un inmueble, también cuando usted va a hacer un alquiler, que va a poner un negocio o que va a aperturar una escuela, cualquier tipo de negocio o para su uso personal, usted necesita hacer esa debida diligencia para corroborar que la persona que le está alquilando es el propietario, que ese inmueble que usted está alquilando va a tener el uso que usted quiere, si es para fines residencial o es para fines comerciales, cuáles son las condiciones contractuales que va a soportar tu relación entre el propietario, el inquilino y ese inmueble. Por eso es vital. A veces vemos que las personas buscan asistencia legal solamente a la hora de la compra porque entienden que es una mayor inversión, pero es importante depurar una relación contractual para fines de alquileres desde ambas partes, tanto como tú como propietario, depurar quién te va a alquilar para garantizar el pago de tus arriendos, y también de que no te va a maltratar el inmueble, de que no va a ser un negocio ilícito en tu inmueble, y también el inquilino de verificar que quien está recibiendo esos depósitos, que quien está alquilando ese inmueble es el dueño y que no va a tener ningún inconveniente para el uso y disfrute, y que cuenta con todos los permisos del gobierno para poder explotar la actividad que desea, y que ese inmueble se puede usar para el fin que él quiere y que está estipulado en el contrato. Ok, ok. ¿Cuáles son las novedades que van a alterar de alguna u otra manera la labor que realizan los abogados en este apartado de la parte inmobiliaria, esta nueva ley de alquileres que tenemos actualmente en República Dominicana? Sí, es una ley que vemos que muchos abogados se han quejado de que sienten que no fue suficiente, pero cuando vemos
en comparación con la ley anterior, que es obsoleta, que estaba muy vieja, que estaba muy disperso en el ordenamiento, vamos avanzando. Esta ley lo que busca, de cierta forma, es garantizar a esos propietarios, a esos inversionistas que adquieren viviendas, que construyen viviendas con fines de comercio, de poder arrendarlos, de que ya no va a ser un proceso eterno a la hora de terminar el contrato por falta de pago, por incumplimiento contractual o porque usan el inmueble para otras cosas. De la parte principal que podemos destacar dentro de esta ley es que esta ley establece un proceso bien sumario, bien corto, más sencillo para el tema de los desalojos. También acorta y simplifica el procedimiento, ordena que la sentencia de primer grado sea ejecutoria. Y un punto muy importante que me gustó mucho de la ley es el tema de que si una de las partes no queda conforme con la decisión de primer grado y quiere apelar la decisión, la misma tiene que consignar el duplo del monto por el cual fue condenado en primer grado. Esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque evita de que Ok, personas que lo que quieren es eternizar el proceso para beneficiarse del inmueble, estén apelando sin tener dinero de cómo van a completar o cómo van a poder pagar esos meses a ese propietario que fue quien hizo esa inversión. excelente, Sí. excelente. También Bueno, otras de las cosas, son allí, esa es una parte muy importante, también le permite a los accionantes en justicia, cuando tienen, por ejemplo, un juez que no está cumpliendo con los plazos de la ley, accionar en contra de ese juez y del Poder Judicial en daños y perjuicios por ujú, el tema de la tardanza en violación a la nueva ley. Eso también es ok. una parte importante. Una pregunta, a veces se dan malos entendidos entre quien alquila y quien está rentando, ¿verdad?, un lugar. Tan simples como, por ejemplo, pagar, tener una fecha de pago y pagar posteriormente a esa fecha de pago. Se da mucho cuando la fecha de pago está de por medio, a mitad de mes, dígase un 12, un 15, un 18. La gente se programa o se suele programar para pagar o a mitad de mes o a fin de mes, casi siempre. Pero cuando se ubican esos días de por medio en el contrato, la persona puede ser que pague a tiempo o que pague dentro del mes, pero tal vez pague el día 30 o el 25 si es empleado público y obvia pagar los días 15, 18, 13, el día que sea que tenga previsto pagar. ¿Qué corresponde en esos casos? En muchos casos se generan conflictos porque el quien alquila dice, y más si hay de por medio una inmobiliaria, dice, usted pagó tarde, necesita pagar un extra La de tanto, mora, interés. demora. ¿Cómo se maneja eso? Lo correcto es que usted, a la hora de hacer su contrato de alquiler, usted pueda establecer qué día es más conveniente para las partes. En caso de siempre los contratos, se tiende a poner un plazo de gracia, 3 días, 5 días, y que usted tiene que pagar dentro de ese plazo. Si, por ejemplo, usted no se informó o no lo estableció con su propietario y le pusieron una fecha de contrato para pago día 12, usted tiene que Ujú. tomar en cuenta cuál es el plazo de gracia. Si le dicen 5 días después del 12, usted sabe que si paga después del 17, va a tener que pagar la mora y los intereses generados porque está pagando tarde, efectivamente. Ok, ok. Y tiene que pagar si se atrasó de esa manera, aunque no lo supiera. No se puede alegar que usted no sabía. Es que para que ese propietario pueda cobrarle a usted esa mora por pago tarde, también tiene que estar estipulado en el contrato. Tiene que estar Ok, establecido en el contrato y usted tiene que leer su contrato antes de firmar. Porque no le antes de pueden firmar. cobrar una penalidad que no está pactada entre las partes. Ya, ya. O sea, Sí. de esa manera. En el caso de los desalojos, háblame de eso. ¿Qué trae la nueva ley? Sobre el tema de los atrasos. De los desalojos, no, cambié. No, Desalojos. de los desalojos, exactamente. El proceso de los desalojos que trabaja la ley es el tema cuando se abandona el inmueble, cuando es porque se terminó el contrato, cuando es por falta de pago. Simplemente simplifica la forma en que se puede hacer el desalojo para que el Ujú. mismo ya no sea como actualmente, que podemos durar hasta 8 meses solamente esperando con una sentencia que le ordene
la fuerza pública para tú poder sacar a la persona. Es un punto importante porque también trata sobre los desalojos ilegales, que también que es algo que estaba pasando, donde está penalizando no al propietario, está penalizando a los ejecutantes de ese desalojo, al alguacil, a la pública que lo acompañó sin autorización, y tiene penas y multas para las personas que hacen desalojos ilegales. Ok. Sin tener una sentencia ya firme o una sentencia ejecutoria o una autorización del tribunal para el mismo. O sea, que se simplifica o se complica el proceso. ¿Cómo No, es la es cosa? más simplificado, porque actualmente es largo, tedioso y complicado obtener una fuerza pública. Ya. Incluso en la actualidad vemos que a veces los propietarios que tienen una situación con un inquilino tienen que llegar hasta a ellos pagarles al inquilino para que el inquilino haga entrega del inmueble porque es más económico en el tiempo. Por eso ese es el tema. Entonces, la ley básicamente lo que viene es a proteger más, no solamente al propietario, porque la ley protege al inquilino, pero viene a proteger al propietario para que no tenga miedo de continuar la inversión en los inmuebles del país, porque no sé si tú sabes que tenemos actualmente un déficit habitacional. Entonces, si los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, sienten que en la República Dominicana el marco regulatorio es muy débil para el tema de los alquileres, no van a construir más, no van a invertir más para estos fines, porque actualmente podemos ver que un proceso de un desalojo, desde el momento que notificamos la intimación de pago hasta lograrlo, puede tardar 3, 4 años. Imagínate tú tener una persona viviendo en tu inmueble, que tú estás pagando un préstamo, una hipoteca, pero tienes a esa persona sin pagarte 3 y 4 años. Es muy injusto y demotiva a Sí, los sí. inversionistas. Es injusto, no hay un régimen de consecuencias o no había un régimen de consecuencias. Uno espera siempre que con esta nueva ley ese tipo de cosas pueda mejorar, porque ciertamente mucha gente decía, de hecho, eso tiene también su cuota de responsabilidad con el incremento de los alquileres de paso. Mucha gente Pero dice, no, yo no alquilo ya de manera permanente, sino de paso. sí, pero es importante también resaltar, Ángelo, que esta ley no aplica para los alquileres de corto tiempo. Los alquileres que Ok. son de menos de 90 días no se van a regular con esta ley. Estaríamos hablando que esta ley solamente va a regular los alquileres de vivienda, locales comerciales Locales y así. comerciales. Lo que tiene que ver con Excelente. fincas, terrenos rurales, no van Sí. a ser regulados por esta ley. Fincas tampoco. Las fincas no entran dentro del ámbito de No están aplicación de la ley. dentro del ámbito de la ley. Bueno, De aplicación, perfecto. Ahí exactamente. está. Quisiera aprovecharte, ya que estás aquí, y hablar también un poquito. La Junta Central Electoral ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma para depurar datos, completar datos que faltan, porque a finales de año, tal vez el último trimestre de este año, empiece el proceso de la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral, que según han dicho las autoridades será modificada a partir de las fechas de cumpleaños para Octubre, evitar noviembre son tentativas. tumultos en los centros de expedición de cédula. Hay mucha gente, a alguien tal vez dirá, no, eso no es posible. Sí, sí es posible. Hay mucha gente que lastimosamente no tiene, a pesar de tener y ser dominicanos y ser residentes legales, no tienen el documento porque hay algún tipo de impedimento. Me gustaría que tú me citaras algunos de esos impedimentos más comunes y qué cosas tiene que hacer la gente para poder tener su documento al día. Sí, perfecto. Mira, la fecha tentativa que tiene la Junta para iniciar el proceso es octubre y tal y como dijiste va a ser por el mes de cumpleaños. Veo muchas personas dominicanas nacidas en este país con padres dominicanos que se ven imposibilitados de tener su documento, tanto porque tienen casos de suplantación, que un extranjero está suplantando su identidad, personas que tienen errores en sus actas que no se corrigen de forma administrativa y por ende la Junta tiene de cierta forma invalidada esa acta hasta corregirlo, personas que han sido declaradas 2 veces, 3 veces, que tienen esa duplicidad de acta, impide que la Junta emita el documento. También vemos muchas personas que no tienen el documento de identidad a pesar de tener su acta de nacimiento, porque para evitar los temas de suplantación, la Junta Electoral ha requerido que esa persona nueva inscrita
esté acompañado de un padre, de una madre, una copia de cédula, para verificar que efectivamente está tratando con la persona que corresponde el acta. Por lo que todas las personas que tienen errores en las actas, que a su papá le invalidaron la cédula, hay un efecto en cadena que impide que tú saques tu cédula, porque quizás tu acta no tiene problema, pero la de tu padre sí, y la Junta lo que hace es que la bloquea. También he presenciado y he trabajado muchos casos, Ángelo, donde por condiciones donde tu papá o tu mamá declaró hijos que no son de él, la Junta procede a bloquear la cédula no solamente de ese hijo, que no es de él, sino de todos los hermanos. Y también estamos realizando procesos, recursos y acciones de amparo para poder ayudar a las personas con estas situaciones. Excelente. Si hablaba mucho antes, yo recuerdo del subregistro que tiene que ver con todo esto. En algunos casos, bueno, recuerdo incluso que llegué a trabajar en algún momento el caso de una familia donde habían unos 3 o 4 niños que eran criados por abuelos, pero los padres estaban vivos, pero bueno, cada quien por su lado. Y entonces los niños habían ido creciendo, estaban en etapa escolar y todo aquello y todo lo demás, pero no tenían documentación. Cuando uno publica uno de estos casos, evidentemente que la Junta acciona y bueno, y se involucra y trata de resolver el caso de ser posible. ¿Cómo se está registrando actualmente el tema de los nacimientos? ¿Qué se está haciendo para evitar que se siga formando ese subregistro? En días pasados escuché que el presidente de la Junta Central Electoral estaba informando que en el futuro, tal vez cercano, los niños ya van a nacer con su número de cédula el que van a usar toda la vida, lo van a tener desde nacimiento y no se le va a asignar ya cuando cumplan los 16 años. ¿Qué se está haciendo actualmente con el tema del registro para evitar ese subregistro que se ha generado con el paso de los años? Actualmente, tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas están haciendo el proceso de registro de los nacidos vivos. Es con este documento es que hacen el registro. Supone que tú tienes que hacer tu declaración al día, ya no existe la declaración tardía, sino fuera de plazo. Con este documento no deja salir ningún niño de un hospital sin su certificado de nacido vivo para evitar situaciones de que luego esa madre o ese padre no pueda hacer la declaración. Hay un punto importante de tocar sobre el caso que mencionaste también, que es en los casos, por ejemplo, donde no se conoce la filiación materna porque hubo un abandono, ya sea de un adulto, o sea, que ahora sea adulto la persona, o que sea menor de edad. La Junta también ya tiene su procedimiento a través de los tribunales para poder declarar a personas con una filiación materna desconocida. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a esa identidad, a ese nombre, apellido y tu nacionalidad. Esto es obviamente después de agotar un procedimiento de investigación a través de inspectoría de la Junta Electoral, pero lo que se está tramitando es que nadie se quede sin su acta de nacimiento. También vemos muchos casos que intentan dañar el sistema o engañar al sistema de personas que están exigiendo acta alegando que sí son dominicanos, que sus padres son dominicanos, pero son muchos casos que no son, que son extranjeros, que usan esta medida para poder obtener el documento. ¿Qué se necesita probarle al Estado en casos como esos, por ejemplo, para demostrar que usted sí es dominicano? ¿Qué te pide el Estado? Mira, en principio la filiación materna la probamos con el certificado de nacido vivo, el cual indica el nombre de la madre y esa madre tiene que tener su cédula. Vemos casos donde las madres se equivocan y en vez de decir su nombre real, usan o apodos o otro nombre. Y cuando se hace así, hay que tramitarlo vía tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal es quien va a ordenar una prueba de ADN para poder comprobar que efectivamente se está tratando de esa persona y que su madre es esta, que es dominicana. En el caso de los padres hacen su reconocimiento, cuando no son los que declaran, voluntario. Si la Junta entiende que hay algún tipo de situación que le parece irregular, no procede a hacer el reconocimiento, sino que tenemos que hacerlo vía judicial. Y el documento por excelencia, ellos tienen son muy expertos inspectores que investigan y ven la historia, qué tanto tiempo pasó entre ese reconocimiento de ese padre y el nacimiento. Son diferentes factores que te hacen entender, bueno, no creo que sea el hijo, vamos a ponerlo para que sea judicial. Yo personalmente los casos donde veo que son declaraciones tardías
o que se quiere reconocer personas que son hijos de extranjeros con dominicanos, siempre prefiero la vía judicial. ¿Por qué? Porque judicialmente simplemente vamos a probar con ADN que efectivamente ese es el padre, que esa es la madre, y que como esa persona es dominicana, tiene su cédula, obviamente que el hijo va a ser dominicano. No aparecen casos también de estafas, como Sí, mencionabas sí, hay muchas en ese estafas apartado. con relación de personas que van y declaran hijos como que son de ellos, pero no son de ellos o que no son nacionales. También vemos personas que compran acta de nacimiento de personas que fallecieron, por ejemplo, pero que sus familiares no hicieron el proceso de defunción. Y por eso que la Junta solicita, ok, tú eres esa persona, ven con tu papá, ven con tu mamá, ven con un abuelo paterno, para yo corroborar que tú eres esa persona de esa acta. Pero se han usado muchísimas artimañas para robar actas de nacimiento, suplantación de identidad, personas que cuando van a sacar su primera cédula descubren que ya hay otra persona con su Que cédula. tiene la cédula. Sí, Sí, personas, por sí. ejemplo, que están en el extranjero actualmente y cuando vienen al país que quieren renovar su cédula porque nunca lo hicieron en el extranjero, se dan cuenta que hay otra persona utilizando su documento de identidad. Es muy común. Sí, bastante, bastante. Una última pregunta. ¿Qué utilidad tendrían los buscones en la adquisición de un documento? ¿Realmente la gente necesita eso? Llegar a un centro y que alguien se te acerque y te diga, mira, vamos, la Junta ha ido eliminando eso poco a poco, me consta, Sí, pero todavía puede ser que en alguna oficialía aparezca alguien que esté ofertando algo. Yo tengo una posición personal sobre eso. Yo digo, vaya directamente, o sea, entre a la institución y resuelva de frente, face to face. Usted no necesita intermediarios en ese aspecto. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. regularmente las personas que buscan intermediarios hay una situación. O son personas que Ah, son ya. dominicanas y extranjeras, o tienen situaciones, por Sí. ejemplo, que sus padres no tienen documento y ellos Ajá. quieren acceder al documento. Hay un punto importante, Ángelo, que hay la mayoría de consultas que yo realizo sobre esto. Muchos jóvenes llegan a mi consulta, pero es que yo nací en República Dominicana. Yo soy dominicano y no es así porque hay reglas Bueno, específicas para que tú seas dominicano. No simplemente es que tu mamá cruzó la frontera y dio a luz en forma irregular aquí y ya eres dominicano. No, hay normas y lamentablemente lo que yo siempre recomiendo, si tu papá y tu mamá no son dominicanos, no cumplen con los requisitos de la ley para poder que sea válido tu nacimiento en este país, tienes que ir a tu país, a tu embajada, para tramitar tu solicitar. documento de identidad. Exactamente. De hecho, son muy pocos los países que reconocen el jus solis. Uno tiene esa percepción de que abunda porque Estados Unidos sí lo reconoce. El nacer en Estados Unidos te hace estadounidense, Ujú, ujú, hizo facto, pero no así en República Dominicana desde la Constitución del año 2010. Y posteriormente una sentencia que si bien fue criticada, pero fue una ujú. sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, lo que le da cierta fuerza. O sea, no se es dominicano solo por nacer en territorio dominicano. Es el punto Exactamente. No, aquí de por medio. Y como bien decía, sí, y que es muy importante saber que los que nacían antes del 2010, para que sean dominicanos, tienen que estar en estatus regular, sus padres. Que es un legal, punto, exacto, los exactamente, padres. que es un punto muy importante. Es importante que no quiero que cerrar sin eso, que se ve mucho, que es que cuando son hijos de personas dominicanas, regularmente cuando es el padre que es el dominicano y la madre es la extranjera, ahí hay mucha suplicacia siempre y en los procesos que yo manejo casi siempre lo tengo que hacer a través de tribunal cuando la declaración es tardía, o sea, cuando la hicieron fuera de plazo. Ujú. ¿Por qué? Porque Sí, ya, imagínate, la Junta lo que quiere evitar tantas suplantaciones y tantas falsedades en su registro, ya que ella es la garante de que lo que está en el registro es real. bien, bien. Bueno, Ana, gracias de verdad que sí por compartir aquí este momentito con nosotros. Bastante instructivo, aprendimos de alquileres, hablamos de cédulas, ¿eh? Habla con Kelvin, venga toda la semana. Pero bueno, gracias de verdad que sí por sacar de tu tiempo, reiterado, y feliz tarde para ti.